conocimientos. A ver, un segundito, me está rayando este lápiz. Ya. Entonces, está referido a conocimientos, ¿no? Técnicas y formas de uso relativas a computadora. Esto es lo que nos interesa a nosotros, ¿verdad? Dentro de lo que se refiere a computación para ingeniería, entonces, un conjunto de conocimientos, técnicas y formas de uso relativas a las computadoras, ¿no? Ahora, si vamos a este otro concepto de informática, miren, es algo más profundo. Es una ciencia encargada del estudio y desarrollo de las computadoras y de los métodos para procesar la información, ¿verdad? Entonces, el campo de la informática está enfocado a este tema esencial del desarrollo. Ellos pueden tranquilamente, con todo el conocimiento, con lo que es el tema de la arquitectura, de lo que corresponde a una computadora, hasta fabricar, ¿verdad? Pero de nosotros no va en esos términos tan profundos, ¿no? Va más en términos de conocimiento, ¿no? En relación a las computadoras. ¿Está bien? Por eso es que el nombre que tiene nuestra asignatura es computación para ingeniería, ¿verdad? O sea, estamos hablando de este conjunto de conocimientos, técnicas y formas de uso, pero relacionado al interés de nuestra carrera, ¿no es cierto? Conocer estas herramientas básicas claves para poder usar dentro de nuestra profesión. Ese es el objetivo que pretendemos en la asignatura. ¿De acuerdo? Muy bien, continuemos. ¿Hay alguien que quiere entrar? A ver, lo vamos a aceptar. Muy bien. ¿Qué es una computadora? O también llamado ordenador. Una computadora es simplemente algo que ya habíamos dicho la última vez, ¿verdad? Es simplemente cualquier dispositivo que pueda calcular, ¿ya? Entonces aquí la característica clave, ¿no? Para considerarlo una computadora es cualquier dispositivo que permita calcular. Entonces, si de repente tenemos un reloj que y a la vez es una calculadora, entonces ya lo podemos considerar una computadora, ¿no? De hecho, también podemos considerar nuestras calculadoras son computadoras, ¿no? Porque nos permiten realizar cálculos. Bien, el por qué acudimos a la computadora como herramienta hoy en día especialmente, ¿no? En nuestra carrera. Uno es la cantidad de tiempo que puedes realizar tareas sin sentir cansancio, ¿verdad? Lo podemos dejar nuestra computadora procesando toda la noche hasta el día siguiente y pues no va a tener el cansancio, ¿verdad? Entonces estamos hablando de dispositivos electrónicos, ¿no? Por ejemplo, puede ser el caso de un modelo hidrológico, ¿no es cierto? Que ingresamos datos y puede procesar, ¿no es cierto? Bastante, ¿no? Les voy a contar una experiencia. Recuerdo que cuando estaba haciendo la maestría allá en Europa, entonces teníamos un ambiente donde se hacían las tesis, ¿verdad? Entonces habían computadoras, ¿no es cierto? Y que estaban con unas tarjetas, ¿no es cierto? Donde mencionaba que nadie podía acercarse, ¿no? Porque esas computadoras llevaban días procesando un modelo hidrológico, ¿no es cierto? Como por ejemplo puede ser la modelación de todo lo que se refiere a la parte del medio ambiente mundial, ¿no? Como era el caso de estas computadoras tremendas, ¿no es cierto? Entonces, ciertamente no hay ese percance de cansancio que podemos ver, ¿verdad? Luego, por supuesto, almacena gran cantidad de información, la que puede ser utilizada cuando sea necesaria, modificarla y si fuera el caso, borrarla, ¿no? Entonces, especialmente esta gran cantidad de información, ¿no? Entonces, ahí tenemos ahora los discos duros, inclusive ahora de 4 terabytes, ¿no es cierto? Y cada vez esto va incrementándose, ¿ya? A ver, yo me acuerdo que tenía una computadora, mi primera computadora, y era muy feliz. A ver, creo que tenía 1 giga de memoria. Ahora sí que es para reírse, ¿verdad? Pero bueno, ahora imagínense un disco duro de 4 terabytes, estamos hablando de algo, un promedio de 4000 gigas,
¿no? Imagínense. Entonces, ciertamente esa es la gran ventaja de tener las computadoras, podemos almacenar gran cantidad de información, ¿no? Y precisamente ahora con esta tecnología, pues ya podemos guardar lo que serían videos, ¿verdad? Todo este material multimedia en nuestra biblioteca digital, ¿no? Entonces hay veces, de repente esa cantidad ya ni alcanza, ¿no? En mi caso yo tenía un disco duro de 3 terabytes, les cuento de que se ha llenado, ¿no es cierto? Por la gran cantidad de información que uno recibe y procesa, ¿no es cierto? Entonces me he visto obligado a tener que comprar un disco duro de 4 terabytes, que ha sido lo último que había comprado, ¿verdad? Pero sin embargo, también este disco, por el fuerte uso que le había dado, porque no es cierto, hay softwares que nos permiten ver la salud de un disco duro, pues mi disco ya estaba despidiéndose, ¿no? Y bueno, si lo seguía manteniendo, corría el riesgo de perder toda mi información y eso sería algo duro, ¿verdad? Entonces, antes que me pase eso, inmediatamente había comprado un disco duro nuevo, ¿no? De 4 terabytes. Entonces, toda mi información que llegaba en el orden de los 3 lo he volcado ahí, ahora tengo un terabyte más adicional, ¿verdad? Pero el disco está nuevo. Entonces, el otro está como respaldo con toda la información, ¿no? Que va almacenando. Bien, entonces, eso es la razón por la que también acudimos a los computadores, ¿no es cierto? Hay veces, seguramente nos ha pasado, antes nos acumulamos gran cantidad de papeles, pero ahora es más fácil agarrar nuestro celular y sacarle una foto, ¿no es cierto? Y guardarlo internamente, ¿no? Eso es algo estratégico, ¿no? En vez de acumularnos. Entonces, antes los libros de repente también se tenía bastante, pero ahora es mucho mejor de repente guardarlo en nuestra biblioteca digital como PDF, ¿no es cierto? Entonces, cierto, esas son las grandes ventajas que nos trae, ¿no? Y por la que nos inclinamos al uso de las computadoras. Luego, reproducir e imprimir a la cantidad de veces que sea necesario un texto o cualquier material que se necesite, ¿verdad? Entonces, no se gasta, eso es lo bueno, ¿no? Podemos reproducir e imprimirlo N veces, esa es la gran ventaja. Luego, enviar o recibir información desde cualquier lugar del mundo a través del medio tan importante, eficaz y económico como es Internet, ¿no? Entonces, debido a esas grandes ventajas que estamos viendo, es por la que estamos usando y por la que siempre vamos a utilizar las computadoras, ¿no? Como estamos hablando la anterior vez, es una herramienta esencial, clave, ¿verdad? El uso de las computadoras. Yo me acuerdo que una temporada cuando estaba haciendo trabajaba como investigador en el laboratorio de hidráulica, entonces en algún momento recuerdo que la luz se nos iba, ¿verdad? Entonces ya no podíamos hacer nada porque nuestras computadoras dependen de la luz, así que sin la luz, sin la computadora, pues no se puede trabajar. Y recuerdo que todo el mundo salíamos afuera, ¿no? Es ese grado de dependencia que tenemos con las computadoras, ¿verdad? Recuerdo que yo trabajaba desde que me sentaba hasta que salía del trabajo, ¿no? Frente a la computadora, ¿verdad? Entonces, el grado de dependencia que tenemos con la computadora, ¿verdad? En cada una de nuestras actividades, ¿no? Ya, si de repente alguien se va a dedicar a la construcción, cierto, vamos a usar las computadoras, ya sea para el diseño o rediseño de una obra para verificar algo, o de repente para realizar planillas de cálculo, ¿verdad? Va a ser necesario tener la computadora, ¿no? Si nos dedicamos a la consultoría, ni qué decir, la consultoría netamente basado en el uso de softwares, ¿no es cierto? Lo que los vamos a tener que usar con frecuencia. Entonces, eh, vayamos donde vayamos, nuestra carrera va a depender de forma absoluta de la computadora, ¿verdad? Es por eso que realmente tenemos que tener la experticia en el uso de nuestra computadora, tanto lo que es el hardware como lo que es el software, ¿no? Con el uso especialmente de estos programas base, ¿no? Que es Word, Excel, ¿no? Y luego los otros paquetes especiales, ¿no? Bueno, pero ¿saben qué, queridos estudiantes? Yo me siento muy orgulloso de ustedes, ¿ya? Les cuento que en una oportunidad, justamente haciendo una comparación, pues entre diferentes carreras, yo vi que los civiles, ustedes siempre, nosotros siempre nos caracterizamos
de algo especial, ¿no? Si no hay una solución, nosotras la buscamos. Eso es lo lindo que tenemos los sansimonianos, ¿verdad? Y también como civiles, realmente por la naturaleza de nuestra carrera, vamos a ver cuando los docentes nos dan trabajos, ¿no es cierto?, proyectos, entonces ciertamente es la naturaleza misma de nuestra carrera que y esa es la fortuna que tenemos de explotar y de manejar eh, lo que son los diferentes softwares, ¿no es cierto? Y realmente tenemos esa gran ventaja, ¿no es cierto? Muy bien, y precisamente esta materia también va enfocado en términos de incrementar nuestro conocimiento en esos términos de esta herramienta tan importante que es la computadora, queridos estudiantes. ¿No? Muy bien, continuemos. Bien, ahora les voy a contar algo en relación a lo que ha sido este proceso histórico con relación a la computadora, algunos detalles, ¿ya? Para esto vamos a hablar sobre lo que son las tarjetas perforadas. Y seguramente nos preguntaremos, ¿y qué son las tarjetas perforadas? Para ello nos vamos a remontar al año 1725, ¿no es cierto? O sea, sabemos que el año 1825 ha sido la independencia de nuestro querido país. Miren, un siglo antes, más o menos por el año 1725, entonces se utilizaban estas tarjetas en lo que eran los telares, ¿no? A través de estas tarjetas perforadas, ¿no? Y precisamente estas tarjetas, a ver, les voy a mostrar una imagen. Miren, las tarjetas perforadas van más o menos de esta manera, ¿no? Y ciertamente esta era una forma de dar instrucciones, ¿ya? A esta máquina de los telares, y a partir de dar estas instrucciones es que precisamente la máquina permitía en qué momento tenía que hacer un cruce o en qué momento tenía que usar un color u otro color, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, de forma automática, estas máquinas de telares tenían que trabajar, pero alguien les tenía que dar la instrucción, ¿no es cierto? De alguna forma ellos tenían que enterarse en qué momento de repente hacer el cruce para que el telar tenga unas lindas formas, ¿no es cierto? O de repente la combinación de colores que le caracteriza a un telar, ¿no es cierto? Entonces, precisamente, en ese entonces de 1725, se utilizaban estas tarjetas perforadas, ¿no? Para los telares que habíamos mencionado. Bien, y sucede lo siguiente. A ver, justamente se da una necesidad de un censo en Estados Unidos, ¿no? Entonces el censo, más o menos en 1880, ¿no es cierto? Sabemos que los censos son muy importantes, se realizan cada 10 años, ¿verdad? En promedio. En nuestro país también se va realizando, ¿no? Para saber cuánto es la población. Sabemos que ese factor es muy importante porque especialmente para nosotros, cuando nos toca confrontar los proyectos, por ejemplo, lo que puede ser el tema del diseño de un sistema de agua potable, por ejemplo, ¿no? Es muy importante saber la población inicial, ¿no? De la zona de proyecto. ¿Y de dónde vamos a averiguar qué población existe? Pues precisamente a partir de un censo, ¿verdad? También a partir de eso vamos a saber la tasa de crecimiento, ¿no? Porque esa tasa de crecimiento es primordial para la proyección que nosotros vamos a hacer, por ejemplo, el sistema de agua potable, ¿no? Entonces, esencial lo que corresponde al censo, ¿no? Entonces, de esa manera, en Estados Unidos, este año se realiza un censo. Miren lo gracioso. Los resultados lo terminan en 7 largos años. Imagínense, 7 años, ¿no? Entonces ya después de esos 3 años ya tendrían que hacer el otro censo, imagínense, pero de nada ya serviría, ¿verdad? Entonces pasó ese gran percance, ¿no? En lo que era en Estados Unidos, ¿no? Bueno, y es de entenderse que seguramente se han sentido bastante mal, ¿no es cierto? ¿Cómo es que en 7 años puede salir un resultado?
Ahora, ¿en qué tiempo sale en nuestro país? Si realizamos un censo, ¿no? Hay veces ya hay los resultados, pero en cuestión de días, ¿no es cierto? Solo que lo verifican y verifican y de repente un mes, 2 meses máximo, ¿no? Pero no así como 7 años, imagínense. Y bueno, y precisamente ¿por qué tenemos los resultados tan rápidos? Porque precisamente utilizamos la computadora, ¿no? Entonces, en ese entonces ellos no tenían computadora, no había computadora, ¿no? Es por eso que les había tomado así, imagínense. Bueno, y debido a esa circunstancia, el Departamento Estatal de Censo en el año 1889, ¿no es cierto?, convoca un concurso en busca de nuevos equipamientos para realizar el censo del año 1890, ¿no? Imagínense. ¿Ya? Entonces la máquina tabuladora de Hollerith, este es clave, por favor, no se van a olvidar este nombre, Hollerith, ganó por goleada a sus rivales y gracias a su utilización el gobierno pudo disponer de los datos censo en tan solo, imagínense, de lo que era 7 años, ¿no? Se ha podido reducir a 2 años, ¿no? Y además que se ha tenido un ahorro de ¿cuánto? De 5 millones de dólares, ¿no? Que, bueno, en ese entonces llevándolo ahora es mucho más, ¿no es cierto? En términos de valor. Bien, y bueno, ahora veamos lo de Hollerith. A ver, ¿en qué se ha inspirado Hollerith para proponer, para haber ganado, como dice aquí, por goleada, ¿no es cierto? Por goleada les ha ganado al resto. Y justamente este Hollerith se ha inspirado en lo que les estaba contando en estas tarjetas perforadas que habíamos dicho del año 1725. Miren, ¿cuántos años después? Miren, 1890, estamos hablando 1825, 30, 65, casi un siglo y medio y más. Después de un siglo y medio, imagínense, ¿no es cierto? Entonces Hollerith, este señor, se inspira en estas máquinas, ¿verdad? En términos que decíamos que les da las instrucciones para el telar, entonces él dice, bueno, entonces, ¿por qué no podemos usarlo esto en términos de lo que es el censo, ¿no? Es que la tarjeta puede hacer de aislante eléctrico, excepto en las zonas agujereadas, ¿no? Y lo que posteriormente, Hollerith, es lo que justamente, no sé si han escuchado de esta empresa, de la empresa IBM, ¿no? Este nombre es fuerte, ¿no? Y precisamente esta gran empresa, sus orígenes tienen a partir de Hollerith, ¿ya? Entonces, así va la historia. Entonces, Hollerith justamente usa la tecnología de las tarjetas perforadas para la máquina tabuladora encargada de realizar el censo de los Estados Unidos en 1890, ¿no? Entonces Hollerith se basa en esas tarjetas perforadas que ya se utilizaban, habíamos dicho, ¿no? En el año 1725. Bueno, la tecnología siguió desarrollándose hasta que en 1950 IBM empezó a usarla como soporte de almacenamiento para sus máquinas, ¿no? Aplicó las tarjetas perforadas al procesamiento electromecánico de datos. Durante la década del 60, las tarjetas perforadas fueron gradualmente reemplazadas como primera medida por almacenamiento de datos en cintas magnéticas, ¿verdad? Posteriormente, estas tarjetas perforadas son reemplazadas por las cintas magnéticas, ¿no? A ver, veamos en qué consiste. Esta es la máquina, ¿no es cierto?, de las que utilizó y la que propuso Hollerith, ¿no?, para hacer agujeros en las tarjetas a partir de esto, ¿no? A ver, veamos cómo funciona. Esta es la máquina tabuladora que estamos viendo, ¿no?, de Hollerith que estaba mencionando. A ver, pero para interpretar cómo funciona, cómo es que funcionan estas tarjetas perforadas, pues aquí vamos a tener la respuesta, ¿no? Una sola perforación en una columna, miren, aquí tienen varias columnas, ¿no? Una columna, una segunda columna y así, ¿no es cierto? Varias columnas. Entonces, una sola perforación en una columna corresponde a un número, ¿verdad? Entonces, si fuera solamente una perforación, entonces esto representaría el 1, el siguiente el 2, 3 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces vamos a suponer, a ver, tengo aquí mi tarjeta perforada y de repente quiero decirle a la máquina
en términos que esté relacionado al 5. Entonces, en la columna que me interesa, de repente haré la perforación que va a representar el 5, ¿no es cierto? Y de repente quiero representar el 9, entonces una perforación en las columnas. Dos perforaciones en diferentes posiciones de una misma columna corresponden a una letra, ¿ya? Dos perforaciones ya corresponden a una letra, ¿verdad? A ver si observamos aquí, esto está relacionado, esto es un número, ¿verdad? Ahora, si observamos esta columna, que voy a remarcarlo ahí, esto, entonces tengo dos perforaciones, ¿verdad? Entonces significa que ya es una letra, ¿no ve? Es una letra. Entonces, de esa forma tenemos tanto lo que corresponde a los números y lo que corresponde a las letras, ¿no es cierto? A ver, veamos, aquí está el A, está representado el B, está representado así, el C está representado así, y así sucesivamente, ¿no? Y los números así sueltos como lo que estamos viendo, ¿ya? Cada columna tenía 10 posiciones, numeradas del 0 al 9, una perforación, pero ya, bueno, eso hemos dicho, ¿ya? Entonces, de esa forma es que a través de estas tarjetas perforadas es que le estaríamos dando el orden. ¿Y qué tiene que ver el tema de las perforaciones? Pues precisamente lo siguiente, si aquí tengo una perforación, entonces tenemos una parte eléctrica que va por la parte superior y otra que va por... Buenas tardes, ingeniero. Disculpe, su audio no se escucha. Ahora sí, tal vez se escucha, ¿me confirman? Sí, ahora sí. Sí, se Ya. escucha ahora. Ya, me van a avisar, por favor, a veces no me doy cuenta, algo seguramente se ha soltado. Muy bien, entonces tenemos, decía, las 80 columnas, tenemos en nuestra tarjeta, entonces tenemos 80 en esta tarjeta para ingresar 80 letras, 80 números, ¿no es cierto? Esa es la restricción que tendríamos, ¿no? Lo que les decía, cuando las tarjetas pasaban entre un rodillo metálico electrificado y las escobillas, estas últimas leían a través de las perforaciones la información contenida en la tarjeta al momento de hacer contacto eléctrico con el rodillo. ¿Ya? Y a continuación, la información recogida por las escobillas se enviaba al sistema electrónico de la máquina que se encargaba de interpretar, procesar e imprimir los datos, ¿no? Entonces, las tarjetas perforadas eran clave. Ahora, en el caso de un CD, mire, a ver, el caso de un CD. Sabemos, no sé si antes de repente han tenido la oportunidad de conocer los cassettes,
¿Han conocido los cassettes? Tenían, ¿no es cierto?, aquí dos que podían envolver, ¿no? Y ahí teníamos la cinta magnética que se envolvía así, ¿verdad? Entonces, aquí, a través de información magnética, se guardaba la información, ¿no?, de las canciones, y uno a través de este medio podía escuchar. Entonces, pero teníamos que enrollar, y bueno, recuerdo que en ese entonces usaban los lápices muchas veces, ¿no?, de hacerlo de forma manual, o tenían las grabadoras, ¿no es cierto?, que permitían enrollarlo, ¿no? Realmente buscar, si quería yo la canción número 5, terminaba de tocar la canción 5 y otra vez tenía que enrollarlo, ¿no es cierto? Y era difícil intentar llegar al principio de la canción, teníamos que hacer peripecias en términos de ver el grosor de la cinta, ¿no es cierto? Que realmente era pues un caos, ¿no? Entonces, hasta que apareció los CDs, ¿no es cierto? Los CDs que realmente fue un grito tecnológico fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente ahora tenemos esa fortuna, bueno, ya no solo los CDs, sino ya nuestros celulares, ¿no es cierto? Entonces aquí la gran novedad era que precisamente si me gustaba la canción 5, pues tranquilamente podía, si estaba en la canción 10, de forma rápida, sabemos que podemos reproducir la canción 5, ¿verdad? Y n veces si deseamos, ¿no? Y va a regresar siempre al principio, y de forma automática, no como esto, ¿no? Que tenía que ser de forma manual, de forma... Entonces realmente los CDs. Pero la pregunta es, ¿y cómo es que está guardado la información en los CDs? Entonces precisamente utilizamos muchas veces esta palabra clave que decimos, vamos a quemar los datos, ¿no? ¿A qué nos referimos con quemar? Pues precisamente que va a haber una aguja en términos de láser, entonces que nos va a permitir, ¿no es cierto?, guardar la información. Pero, ¿qué es lo que hace este láser? Pues precisamente, miren, lo que habíamos visto en las tarjetas, las perforaciones, ¿verdad? Entonces, la información en nuestro CD va a estar guardado en términos de perforaciones. Entonces, va a haber un sector y solo que la información aquí se guarda así, ¿no es cierto? Así. Muchas veces lo sabemos, ¿no? Cuando queremos ver si un CD tiene, cuánta información tiene, lo vemos en trasluz y vemos, está grabado poco o mucho, ¿verdad? Y si está lleno, entonces, ¿verdad? Entonces, de esa forma podemos ver estos círculos concéntricos, ¿no? Entonces, lo que observamos es precisamente estas perforaciones, ¿no? Pequeñísimas, ¿no? Que están, entonces la X voy a suponer que es una perforación, entonces hay perforaciones, ¿verdad? Entonces, estamos utilizando el mismo formato de las tarjetas perforadas, pero ahora de forma tecnológica, ¿verdad? Entonces, cuando queremos guardar un archivo, vamos a suponer en Word, digamos, hemos hecho un informe y guardamos, entonces, y lo quemamos en nuestro CD, entonces, ¿qué es lo que en realidad está pasando? Pues precisamente estamos guardando nuestra información a través de perforación, ¿verdad? Entonces, si de repente queremos guardar la palabra hola, entonces ya habíamos denotado que si es el H, entonces, a ver, vamos a ver, la H tiene que tener, si es una letra, dos perforaciones, ¿verdad? Entonces aquí una primera perforación y una segunda que le corresponderá por aquí, ¿verdad? La O también de la misma forma, la L también, entonces de esa forma tendremos que procesar, ¿no? La palabra hola. Entonces de la misma forma, a través de un acuerdo, entonces también podemos grabar la palabra hola, ¿no es cierto?, en nuestro CD, a través de perforaciones y no perforaciones, ¿no? Entonces, cuando nuestro CD lo llevemos a otra computadora, ¿no?, para que lo lea esta información, entonces esa computadora ya lo va a leer si las perforaciones y no perforaciones que tenga el CD, ¿verdad? Entonces, de esa forma, a través de un acuerdo que hemos dicho que vamos a ver más posteriormente, lo que es un código ASCII, entonces le va a dar la interpretación y va a decir, ajá,
lo que ha guardado este señor fue la palabra hola, ¿no? Y lo vamos a imprimir y muchas cosas, ¿no es cierto? Entonces, si observamos, todo se da en términos de perforación y no perforación, ¿no? Entonces, de esa forma se guarda la información, como se guardaba las tarjetas perforadas, ¿no? Bien, y lo que es una cinta electromagnética, entonces sabemos que lo que se refiere a la parte de los imanes, ¿no es cierto? A lo que es la parte magnética, entonces tenemos dos, positivo y negativo, ¿verdad? Entonces la información también podemos guardarlo de esa forma y se guardaba así, ¿verdad? Esto puede usar perforación y sin perforación, ¿no? Entonces de esa forma. Bien, continuemos. Ahora vamos a ver de forma básica, muy importante, lo que corresponde a los bits y bytes, ¿ya? Primero veremos qué representa el bit. Esto, por favor, toda su atención porque esto es muy importante, ¿ya? Deme un minutito, por favor. Ingeniero, su audio de nuevo está fallando. Ya, gracias. Lo había apagado un segundito. Está bien, ¿no? Se está escuchando, ¿no? Sí, ya te escucho. Ya, le apagué un ratito para tomar agüita. Bien, veamos entonces estos dos conceptos de lo que es bit y lo que es byte, ¿ya? ¿Qué es un bit? Bits viene de esta palabra en inglés, binary digit, ¿ya? Entonces lo de B, aquí lo de B, y aquí viene el IT, ¿no es cierto? Bit. Entonces, dígito binario, ¿verdad? Entonces, cuando usamos esta palabra binario, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bi. Ciertamente nos referimos a dos, ¿no es cierto? A dos cosas, ¿no es cierto? Bi. Bis, por eso decimos, ¿no es cierto? Que se repita otra vez. Lo de bi, ¿no? Entonces, precisamente, si hablamos del sistema binario, ¿no es cierto? El sistema binario está caracterizado por usar el 0 y el 1, ¿verdad? Eso es para nosotros el sistema binario, ¿verdad? También usamos el sistema decimal, ¿no es cierto? El sistema decimal. Entonces, deci, ya sabemos que representa de 10, entonces vamos del 0, 1, 2, hasta el 9, ¿verdad? Entonces, todas nuestras numeraciones que utilizamos están basadas en el sistema decimal, ¿verdad? Entonces, si queremos enumerar alguna cantidad, usamos el sistema decimal. Pero en el campo computacional utilizamos el sistema binario. No podemos usar el sistema decimal, solo el sistema binario. La pregunta es, ¿y por qué? Ahora vamos a tener la respuesta. ¿Ya? Entonces, el bit, dígito binario. Entonces, puede ser 0 o 1. Entonces, eso lo de 0 y 1, pues viene, ¿se recuerdan de las tarjetas perforadas? Pues viene de eso, ¿verdad? Este 0 puede representar con perforación y esto sin perforación, ¿no es cierto? Entonces, dentro del campo computacional estamos basados o nos tenemos que basar en el sistema binario, ¿ya? Entonces, un bit representa el estado de una señal eléctrica que puede ser 1 o puede ser 0. Entonces, aquí está la clave, el por qué
estamos obligados a trabajar en el sistema binario. Por el tema eléctrico. ¿Cómo va eso? Pues precisamente todas nuestras computadoras, todas, sí o sí, ¿no es cierto?, trabajan con lo que es la parte de la energía eléctrica. Sí o sí. ¿Y qué es la energía eléctrica? Pues precisamente lo que es la corriente eléctrica, entonces en realidad es el movimiento de electrones, ¿verdad? Entonces se trata de movimiento de electrones que nos permite que funcionen todos los aparatos electrónicos, ¿verdad? Si no hay esta energía, no van a funcionar. O sea, sí o sí requieren del movimiento de electrones, ¿no es cierto? Ahora, la electricidad solamente hay dos estados, ¿verdad? Solo hay dos, apagado o prendido. Prendido cuando hay flujo de electrones, apagado cuando ya no hay flujo de electrones, ¿verdad? Entonces, nuestras computadoras funcionan básicamente por la energía eléctrica. Si no hay energía eléctrica, imposible que funcione, ya sea una batería, ya sea que esté conectado, ¿no es cierto?, al voltaje de 220, no va a funcionar nuestra computadora. Sí o sí requiere de movimiento de electrones, ¿verdad? Entonces, como tenemos que darle instrucciones, porque nuestra computadora es apenas una herramienta, ¿verdad? Y que para funcionar requiere que le demos instrucciones, ¿verdad? Instrucciones a través de, como habíamos visto, de las tarjetas perforadas. Aquí le estamos dando instrucciones, ¿verdad? Pero ahora ya no estamos usando tarjetas perforadas. Entonces estamos utilizando señales eléctricas, que pueden ser uno, que puede estar prendido o apagado. O sea, con electrón, sin electrón. ¿De acuerdo? Entonces, ahora ya nos damos cuenta por qué las computadoras están basadas en el sistema binario. Porque solamente, como está basado netamente en la electricidad solamente conoce dos estados, apagado y prendido. No podemos usar el sistema decimal, porque no podemos, porque más podríamos denotar apagado y prendido, y más no hay otro espacio más, ¿verdad? Es como que en la tarjeta perforada quisiéramos dar, pero aquí solamente podemos colocar dos condiciones, con y sin perforación, no hay más, ¿no? Entonces, por eso es que una computadora está basada en el sistema binario, apagado y prendido, 0 y 1, ¿de acuerdo? Entonces, es por eso que con él podemos representar dos valores cualquiera, como verdadero, falso, abierto, cerrado, blanco, negro, norte, sur, masculino, femenino, rojo, azul, ¿no es cierto? Todo con esto. Lo mejor del sistema binario es que es un sistema simple que permite construir circuitos electrónicos para realizar operaciones matemáticas de una forma sencilla a través de circuitos elementales, ¿verdad? Entonces, ya vamos a ver con más detalle, pues precisamente, todos esos circuitos electrónicos nos permiten realizar las operaciones básicas, por ejemplo, las operaciones aritméticas y los operadores lógicos, ¿verdad? Y todo a través de lo que estamos viendo, los ceros y unos. Bien. Entonces, ¿qué son los bits? ¿No? Son estos dígitos binarios que pueden ser 0 y 1. Eso tiene que estar bien claro. ¿Ya? Bits. Es un bit o bits, ¿no? Un bit. Un bit puede ser un 0 o puede ser un 1. Y en plural, bits, ¿no? Que puede ser varios. 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, ¿verdad? Entonces, todo este conjunto en plural, bits. Si solo nos referimos a una de ellas, bit, 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 ¿verdad? Ese es para nosotros el bits. Pero ahora vamos a ver este otro que parece medio similar, ¿verdad? Pero solamente que está con el Y, el byte, ¿ya? Ahora nos vamos a enfocar en el byte,
¿ya? Entonces el byte proviene, ¿no?, de esta palabra en inglés, byte, que significa mordisco, o sea, mordisco de información, ¿no? Es como la cantidad más pequeña de datos que un ordenador podía morder a la vez, ¿no? Miren, un byte son 8 bits juntos. Por ejemplo, miren, aquí, si contamos aquí, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces tiene 8 bits, pero en conjunto, a todo este conjunto lo llamamos byte, ¿ya? Entonces esto representa un byte, ¿ya? De tener estos 8 bits, ¿ya? Bueno, pero un detalle al respecto. Bueno, como siempre, como toda nueva tecnología, ¿no es cierto? No es a la primera que de repente alguien ha dicho, ya va a ser 8 bits y todo el mundo acepta, ¿verdad? Que un byte es 8 bits. Entonces, al principio, como que había una pelea, ¿no es cierto? Porque siempre 8, a mí me gusta el 9. Entonces, de repente, para alguien, un fabricante, eh, para él un byte era 9, ¿verdad? Alguien dijo, para mí que sea 7, porque tiene que ser 8, ¿no? Entonces había una pelea de esas, ¿verdad? 7, otros decían 9, ¿no es cierto? Hasta que, bueno, en un cierto momento se llega a un estándar, ¿no es cierto? Algo que la mayoría se inclina. Y precisamente el ganador fue del 8, ¿ya? Entonces, los 8 bits, ¿ya? Pero cuando nos referimos a esta palabra de byte, no siempre nos estaríamos relacionando a 8 bits, puede ser 9 bits, 7 bits, ¿verdad? Bueno, pero el estándar, el acuerdo general, se ha quedado en 8 bits. Pero de repente se podía usar el octeto. Eso sí o sí representaría 8 bits, ¿verdad? Entonces eso es para nosotros byte. Entonces en forma estándar diremos entonces un byte, ¿no? Un byte equivale o contiene 8 bits, ¿no es cierto? 8 bits. Les pregunto, 3 bytes, ¿cuántos bits contiene? 24. Excelente, 24 bits. Ahora un acuerdo, los bytes lo vamos a denotar con mayúscula, ¿ya? Y los bits, ¿ya? Los bits lo vamos a denotar con minúscula, ¿ya? Entonces 3 bytes representa 24 bits, ¿ya? 3 bytes, 24 bits. De acuerdo. Bytes se usan para describir la capacidad de memoria de una unidad o el espacio de memoria que ocupa un archivo. Realmente, este byte vamos a usar en gran manera, ¿no? Por eso tenemos un kilobyte, un megabyte, un terabyte. Todo estamos hablando en términos de byte, ¿verdad? Entonces, ya conociendo este concepto básico que ahorita um, les estoy mostrando, va a estar bien claro, ¿no? Lo que vamos a llevar. Permítame, creo que hay alguien que tocó la puerta. Lo vamos a admitir. Ya está. Muy bien. El computador no manipula bits individualmente, sino que los trabaja de byte a byte. Luego vamos a ver por qué trabaja byte a byte y no como bits. Byte, en tanto, es una representación de información conformada por bits y está formada por 8 de ellos, 7 de información y uno adicional de control, ¿ya? Entonces, cuando se habla de velocidad de transmisión a Internet, por ejemplo, no da lo mismo decir kilobits por segundo que decir 100 kilobytes por segundo. La segunda cantidad es 8 veces mayor que la primera. A ver, les pregunto, si ustedes fueran personas que hacen negocio con el tema de Internet, ¿verdad? ¿Les conviene trabajar en bytes o en bits a sus clientes?
¿cómo es que pueden manejar el marketing con sus clientes? Con los bytes, Inge. Ya. A ver, ¿alguna otra respuesta? Tal vez con los bits para simular mejor calidad, pero en realidad puede ser la misma. Solamente va a aparentar otro nombre. Correcto. Correcto. A ver, vamos a suponer, miren esto, que fuera, a ver, aprovechando esto, que ustedes me han respondido, ¿verdad? Que 3 bytes, ¿verdad? 3 bytes equivale a 24 bits. Y yo te hago la propaganda y te digo, mira, hermano, te cuento que este internet es tan rápido que te va a permitir procesar en un segundo 3 bytes. Ah, interesante, vas a decir, ¿verdad? Pero el otro, la competencia, va a decir, mira, hermano, la velocidad de mi internet es 24 bits, hermano. ¿Te imaginas con los 3 bitsitos? 24 bits por segundo. ¿A cuál se inclinan? Por supuesto, cualquiera se va a inclinar a los 24 bits, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos en términos de velocidad, ¿verdad? Entonces, de velocidad de internet, trabajamos con los bits, ¿ya? Trabajamos con los bits. Ahora, entonces ustedes si van a ver ahora las velocidades que les ofrecen las empresas, entonces los van a encontrar en términos de bits. Por supuesto, este concepto que estamos viendo, ¿no es cierto? Para las personas que no han hecho computación para ingeniería, como que no va a estar claro, ¿no es cierto eso? Pero nosotros ya ahora sí con este concepto pues, ya nos damos cuenta que ciertamente si lo llevamos en términos de byte es 8 veces menor, ¿no es cierto? 8 veces menor. Entonces, por eso es importante el uso de estos dos términos, el bits y el byte. ¿De acuerdo? Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta, por favor? Ahora, precisamente, esto es lo que les decía, ¿no? En este ejemplo, no es lo mismo decir 100 kilobits por segundo que decir 100 kilobytes por segundo. ¿Cuál ustedes contratarían? ¿El que les ofrezca 100 kilobytes por segundo o 100 kilobits por segundo? Kilobytes. No, kilobytes, por supuesto, porque se trata de 8 veces, ¿no? A lo que corresponde, ¿no? Aquí. Entonces, el byte en mayúscula y el bit minúscula, ¿no? Bits solamente son los dígitos y byte corresponde a 8 de ellos, ¿ya? Entonces, con esto está claro lo que es la conceptualización de bits y byte. Continuemos. Los bits, entonces, son generalmente para describir las velocidades de transmisión, ¿verdad? Como es Internet o de repente cuando queremos transferir información. A ver, esto es muy importante de repente cuando estás copiando de tu disco duro, de tu computadora, a un pendrive, ¿verdad? Entonces, de repente, algunos usan el explorador de Windows. En mi caso, yo estoy súper acostumbrado a Total Commander, ¿no es cierto? No sé cuántos de ustedes usan Total Commander. Pero cuando están transfiriendo archivos, ¿no? Les muestra esa velocidad, ¿no es cierto? Y esas velocidades entonces nos están diciendo que están en términos de bits. Si hablamos de 4 megabits por segundo, entonces significa, decimos 1, entonces mega, la palabra mega significa millón, ¿verdad? Entonces, 4 millones de bits, ¿se imaginan? 4 millones de bits en un segundo. Eso es harto,
¿no? Entonces esas velocidades es la que tendríamos. Entonces usamos los bits. Bien, al contratar una conexión ADSL, ¿no? 512 kilobits por segundo, ¿no? Entonces 512,000, esto representaría 512, lo de K del kilo, entonces 1000, ¿saben? ¿No es cierto? Entonces 512,000 bits cada segundo, ¿no? El ordenador recibirá datos a una velocidad máxima de 64 kilobytes por segundo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estamos haciendo una transformación, verdad? Aquí estamos trabajando en bits y aquí estamos trabajando en kilobytes, ¿verdad? Por eso decimos kilobytes. Y en mayúscula, ¿no? Lo que hemos dicho, se usa la minúscula para describir los bits, minúscula, y las mayúsculas para describir lo que son los bytes, ¿ya? La transmisión de datos por Internet requiere recibir 2 bits de inicio y fin por cada 8 de datos útiles. Así, hacen falta 10 bits para recibir 8 de información solicitada. Este factor unido a variables como la pérdida de paquete de información, calidad de la línea, congestión de red, servidores, etc., convierte el rendimiento verdadero de la línea en una ciencia inexacta, ¿no? En general, una regla bastante acertada para calificar de buena una conexión a Internet mediante ADSL es que alcanza con regularidad el 80% de la velocidad máxima, ¿ya? ¿Qué estamos queriendo decir con todo esto? Y esto es típico. De repente has contratado un servicio y te han ofrecido, digamos, 10 megabits por segundo, ¿verdad? Vas a la casa, pruebas y tú esperas, de repente haces la prueba con esos programas que te miden la velocidad de tu internet, ¿verdad? Y tú esperas que te lleguen los 10 que te han ofrecido, ¿no es cierto? Y no lo encuentres. Pues precisamente se trata de todos los factores que intervienen, ¿no? Entonces, lo que nos dice que si del 80% de lo ofertado, estamos bien, ¿ya? Para calificar de buena conexión a Internet. Porque inciden todas estas variables que hemos estado viendo ahí. ¿De acuerdo? Bien. Un byte y un octeto no son lo mismo, ¿no? Mientras que un octeto siempre va a tener 8 bits, ¿verdad? Un octeto siempre 8 bits. En cambio, un byte contiene sí un número fijo de bits, pero que no necesariamente son 8, ¿no? Les había dicho que un byte, al inicio, algunos se inclinaban por el 7, otros por el 9 y ganó el de 8, ¿verdad? Pero cuando nos referimos a byte, no es un número así, como cerrado, es decir, como el octeto, ¿verdad? Pero bueno, se ha estandarizado en 8. En los computadores antiguos, el byte podría estar conformado, miren, 6, 7, 8 o 9 bits, ¿no? Hoy en día, en la inmensa mayoría de los computadores y en la mayoría de los campos, un byte tiene 8 bits, es lo que se ha estandarizado, ¿ya? Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor? Muy bien. La siguiente clase vamos a ver sobre lo que es el código ASCII, ¿ya? Eso es muy importante, el tema que cuando nosotros pulsamos una tecla en nuestro teclado y precisamente en la pantalla tenga que aparecer una letra o un número. La pregunta es, ¿y cómo sabe la computadora que hemos pulsado precisamente la tecla A? ¿No? Eso lo vamos a dar respuesta a la siguiente clase, ¿de acuerdo? Muy bien, queridos estudiantes, les agradezco por su atención. Nos estamos viendo la siguiente clase. Que tengan una linda tarde, queridos estudiantes. Hasta luego, Inge. Que pasen buenas tardes. luego. Gracias. Hasta luego, Inge. Gracias, Muchas gracias. Inge. No,